Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y ya tenemos nuestro primer invitado del día de hoy. Un invitado muy especial para nosotros porque es una persona que siempre nos apoya, ¿verdad? Cuando tenemos temas económicos, temas interesantes y buscar referencias autorizadas en la materia. Hablamos del economista Henry Ebrard, quien ya es parte de nosotros desde la otra casa y acá cada vez que le requerimos siempre está presto. Así que un honor y un privilegio, Henry, que estés con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Estaba comentando, yo creo que es la primera vez que yo vengo a la cabina. Sí, Siempre. O sea, lo cual muestra que me quedaban todavía algunas cabinas que visitar. Pero sí, ya había participado con ustedes vía virtual pues durante los tiempos del COVID, así que agradezco mucho la invitación esta mañana. Henry, vamos a hablar de varios temas, pero queremos iniciar hablando sobre un tema. Yo mismo hacía ayer un comentario aquí sobre eso porque nos ha llamado mucho la atención una especie de debate que hay en torno a la matriz de combustible que tiene la generación eléctrica en el país, cómo ha sido su evolución, el costo que esto tiene desde el punto de vista de la factura petrolera para el país y esta misma crisis global que nos ha mostrado que no podemos continuar siendo tan dependientes de los combustibles fósiles. Veíamos unas declaraciones suyas donde hablaba de la empresa Energas, unas plantas que ellos tienen que la han convertido de full oil a gas natural y el impacto positivo que esto tiene desde el punto de vista económico y medioambiental. Entonces quisiéramos algunos detalles más específicos de este tema. ¿Cómo no? Mira, primero muchísimas gracias por mostrar que es posible hablar de buenas noticias en la economía y que las buenas noticias pueden ser noticias, ¿no? Que generalmente, o sea, nos enseñan que lo único que vende son las malas noticias. Yo creo que eso demuestra que no es exactamente así o no es todo el tiempo así, que bien, que así sea. Efectivamente, mira, yo sigo el sector eléctrico obviamente desde hace mucho tiempo, porque cualquiera que se interese en la economía de la República Dominicana tiene que darle seguimiento a este tema, porque ha sido típicamente uno de los grandes problemas, uno de los grandes retos, ¿no?, de la economía dominicana. Y a mí me llamó poderosamente la atención viendo los datos que se publicaron a final del año 2021, que había un cambio completo en la matriz de generación eléctrica y no sé, me parece que, o sea, nadie se estaba dando cuenta o nadie lo quería ver. Y algo que yo mencioné, ¿no?, que parecía ciencia ficción cuando se hizo la Estrategia Nacional de Desarrollo en el 2012, se planteaba cambio en la matriz eléctrica en momentos cuando la generación a fuel oil representaba más del 50% de la generación eléctrica y todavía en el 2019 la generación a fuel oil representaba un poco más del 40%. Cerramos el año 2021 en una cifra que es fácil de recordar, 40, 30, 20, 10. Sí. 40% es generación a gas natural, 30% es generación a carbón, por supuesto, con la entrada de Punta Catalina, 20%, y eso es importante, porque también eso parece ciencia ficción, 20% las energías renovables, contando dentro de eso un poquito menos de un 10% lo que es la hidroelectricidad. Es interesante. Y finalmente queda nada más 10% para el fuel oil. Y eso me parece un cambio fundamental que muestra que sí es posible tener, a pesar de crisis, una agenda de cambio profunda que, si bien empieza a dar algunos frutos ahora, yo creo que es a futuro, ¿no?, que vamos a ver el pleno beneficio de esto. Es interesante. Aquí siempre hablamos de Costa Rica. Costa Rica yo creo que es un ejemplo a imitar en cuanto a la generación de energía y otros aspectos, seguridad y demás. La que uno pudiera preferir es la energía renovable, pero ante las dificultades, la dependencia del clima y demás, uno se va al gas natural. En la República Dominicana ya tenemos posibilidad de la obtención para suplir la demanda, por lo menos de superarla a un 40% que tenemos en este momento, un 60, 70%. Ya tenemos gasoductos suficientes. Mira, dentro de las importantes inversiones que se han hecho, ¿no?, para lograr esta conversión, estamos hablando de prácticamente en los últimos 2 años,
cerca de 500 millones de dólares de inversión. Estamos hablando de 481 millones de dólares. Parte de eso obviamente es el gasoducto hacia el este que permitió pues la conversión de lo de San Pedro de Macorís. La construcción enorme que se va a inaugurar el año que viene de un nuevo tanque de gas, que ahí estamos de 300 millones de dólares. Es una construcción que se termina el año que viene, que inclusive va a permitir a la República Dominicana no solamente tener mejor seguridad energética, que se lo vamos a explicar, sino que probablemente tener la oportunidad de ser mañana un exportador, o sea, un reexportador, pero exportador en fin, ¿no? O sea, no solo producir lo que necesitamos, sino también enviar a otro lugar del mundo desde aquí. Sí, porque las instalaciones que requieren hace que, mira, es difícil, o sea, no todo el mundo puede tener estas mismas instalaciones. Entonces, este papel estratégico que se le ve a la República Dominicana, que parte de la discusión de lo que sería una actualización de la Estrategia Nacional de Desarrollo, muestra que la República Dominicana, y más después de lo que ha pasado con el COVID, tiene las condiciones ideales para convertirse en una especie de centro logístico en el Caribe, un hub. Y un hub en todos los sentidos, ¿y quién lo hubiese pensado? Hasta en este tema de la energía, que siempre fue un reto a veces hasta trágico, ¿no?, para la economía dominicana. No, vamos a tener la posibilidad efectivamente con la construcción de este tanque. Y mañana, fíjense, también se acaba de hacer la licitación para el desarrollo gasífero en el norte, allá por Montecristi. Entonces yo creo que todo eso nos muestra la posibilidad que tiene la República Dominicana, y para esto tú necesitas, o sea, no podemos desarrollar la economía dominicana sin desarrollar de manera perenne el tema energético. Y ahí lo que enseña probablemente la experiencia de otros países es que podemos aspirar probablemente en un futuro cercano llegar a 25 o 30% la parte de las renovables. El problema de las renovables todavía en la actualidad es que no te garantiza un suministro constante. Si no hay sol, pues mira, si no hay brisa, tú tienes problema. Ahora, esto se va a ir corrigiendo en el futuro en la medida en la cual un elemento que hoy en día frena esta posibilidad, que es el almacenamiento de la energía, lo que llaman energy storage en los papeles. Hoy en día hay una tecnología muy costosa, pero lo mismo que ha pasado con los paneles solares, cuyo costo ha bajado prácticamente un 90% en 10 años, lo mismo va a pasar con el almacenamiento de energía, que va a permitir entonces almacenar la energía que tú captaste en el día a un costo barato, para entonces poder mandarla al sistema durante la noche o el día cuando no hay sol. En esta medida, pues entonces tú podrás ir quizás más allá del 30%. Ahora, tú necesitas tener, y más para una economía que ya relativamente grande como la economía dominicana. Fíjense, el día de ayer el Ministerio de Economía publicó una revisión al marco macroeconómico para el 2022. Eso lo hacen cada 3 meses, y de cierto modo esta revisión es la que sirve como base para elaborar la modificación del presupuesto 2022, que yo entiendo que a final de este mes, principio de julio, se va a dar a conocer un proyecto de ley de modificación del presupuesto 2022. Pues en esas proyecciones están hablando que por primera vez en la historia la economía dominicana va a superar los 100,000 millones de dólares en tamaño. Entonces, para eso necesitamos poder aportar la energía que necesitamos, y eso todavía es un reto. Y este reto se trata con inversiones y entendiendo también una cosa, que la energía que tú vas a necesitar dentro de 8 o 10 años prácticamente depende de una decisión que se tiene que tomar hoy, por el financiamiento, por los papeles y todo eso. Entonces, fue muy bueno, yo creo, ver esta señal de que sí era posible transformar la matriz, que hoy en día depende básicamente de 2 fuentes básicas, que es una, el carbón. Entonces, obviamente, uno puede pensar, y efectivamente es correcto pensar, bueno,
el problema del carbón contamina, contradice los objetivos de reducción de las emisiones de CO2. Eso es cierto, pero hasta que subiera tanto el carbón, era una fuente sumamente barata. Eso lo completamos con el tema del gas natural, y entonces, fin de cuentas, quedaría el fuel oil para que cuando haya un problema de mantenimiento en una de las fuentes básicas, que es el carbón o el gas natural, entonces, bueno, las plantas de fuel oil van a servir para, entonces, para cualquier emergencia, y hoy en día pues están representando un poquito menos del 10%. Eso ha sido un logro de la República Dominicana, de la sociedad, y el hecho también, y creo que es bueno reconocerlo, que ha habido ahí una continuidad del Estado en la visión. Es un conjunto de decisiones que empezarán a tomarse en administraciones anteriores y que, por supuesto, han sido continuadas por las autoridades actuales, lo cual yo creo que es bueno a veces poder hablar de cosas positivas en economía, y Henry, más en esos momentos un poquito complejos, ¿no? Don Henry, mire, casualmente la Comunidad de Madrid está desarrollando, ¿verdad?, lo que es el plan Renove de Calderas, precisamente, que está invitando a todos los generadores a que conviertan sus plantas a gas natural, precisamente por los beneficios. Yo soy partidario de que la mayor parte de la matriz nuestra sea a gas natural. Sobre todo, inclusive, que esa demanda que se produce cada año de aproximadamente un 6% de nueva demanda sea a gas natural, por diferentes variables. Primero, está el tema del precio. Sí. Segundo, un carburante menos contaminante que todos los demás. A pesar, ¿verdad? Efectivamente. Tercero, abundante en el mundo. O sea, el gas natural es abundante. Tercero, está el tema de que sus propiedades tienen mayor capacidad calorífica. Eso hace que se consuma más retardado que los demás. O sea, hay innumerables variables de beneficio. Ahora, yo quisiera preguntarle a usted, que es la parte en la que me preocupa. Es el tema del precio a futuro. Los contratos de gas natural se hacen futuristas, 10, 20 años. Que da, independientemente del precio, da estabilidad. Para el Estado eso es fundamental, porque eso da estabilidad de, por lo menos, tener el control del precio por lo menos por 10 años. Porque si los costos de operación fundamental es la compra del combustible y te va a mantener el precio estándar por 10 años por lo menos, el Estado se beneficia. Ahora, ¿usted cree que los generadores privados permitan al Estado Dominicano transformar por completo en una política pública ese servicio a gas natural, sabiendo que ellos no van a tener la capacidad de jugar con los precios como lo hacen? Pero fíjate que hoy en día, ¿qué queda de generación que tú dices estatal? Sí. O sea, queda el tema básicamente que va a ser un tema de debate, probablemente viendo todos los beneficios del gas natural. Porque mira, la gente se ha focalizado mucho en las cifras de millones de dólares que yo he dado, pero qué bueno que tú mencionaste el tema del medio ambiente. Esta conversión a gas natural que se ha producido, yo quise traer esta cifra porque me llamó mucho la atención, equivale en disminución de emisión de CO2 a como si la República Dominicana hubiese sembrado 4,5 millones de árboles. Es como si hubiésemos retirado... En 2 años solamente. Sí. Es como si hubiésemos retirado de circulación 340,000 vehículos. Que eso después va a ser otro tema. Claro. La transformación que se ha logrado. De una visión, creo, compartida del sector privado y público. Vamos a tener que plantearnos también esto para el tema del transporte, claro, porque eso es ahí el reto que nos queda. Por eso tenemos todavía una dependencia alta al petróleo, ya no tanto por la parte de la generación de electricidad, sino por el tema del transporte. Entonces, lo que tú estás planteando es que mañana, y ha habido discusión, y no es una discusión sencilla, hay gente que ha planteado, mira, la conversión a gas natural o a energía renovable de Punta Catalina. No es un tema fácil. Además, todo el mundo sabe, aunque mira, no se sabe realmente la cifra exacta, ¿no?, de lo que costó construir Punta Catalina. Lo que sí está claro, que independientemente de lo que haya costado, había un aporte importante, ¿no?, dentro de la matriz, y que de cierto modo sí, por ser una generación de bajo costo, presiona a todo el resto de la matriz
a tener precios de generación que bajen. Entonces, yo creo que ahí, mira, esa va a ser la parte más difícil, ¿verdad? pero claramente, si esas inversiones se hicieron, que no son inversiones del Estado, si esas inversiones se hicieron desde el sector privado, es porque obviamente hay un interés en hacerlo y es rentable hacer esas inversiones. Henry, Y nuevamente eso debería permitir, aunque no en lo inmediato, porque lo que va a crear confusión en todo la tendencia de la formación del precio es que recuerden que por lo de la firma del pacto eléctrico hay el compromiso trimestralmente de ir ajustando la tarifa. Lo que va a ser interesante es, yo no he hecho el cálculo todavía, pero ¿cuánto debería de estar subiendo en los próximos 4 años que quedan de hacer el ajuste del pacto eléctrico las tarifas? ¿Cuánto menos va a estar subiendo la tarifa por esta conversión a gas natural y las nuevas inversiones que se van a hacer a gas natural? Eso es un cálculo que queda por hacer. en ese tema de la inversión, o sea, si todos pueden tener acceso a convertirse a energía renovable y este tema, ¿por qué hay sectores que están opuestos a esto? O sea, si ellos pueden también participar, por ejemplo, o sea, ¿por qué se oponen? Y otra pregunta ahí mismo, ¿qué representaría esto económicamente hablando para el pueblo dominicano, por ejemplo, para mi factura eléctrica? ¿Cómo eso se traduce en beneficio para mí, para el dominicano de a pie? Muy bien. Primero, creo, yo voy a tratar de interpretar las señales, ¿no? Para contestar tu primera pregunta. Más que es natural, si tú tenías el 40% del mercado, porque tú generabas a fuel oil, y que de un día para el otro te quedara más 10% del mercado. O sea, no estoy diciendo que es parte del legítimo derecho al pataleo, pero obviamente, o sea, caramba, yo no creí que era posible esto, ahora está pasando, ya no me monté en este tren, el tren está saliendo en la estación y mira, ya yo no sé, o sea, yo no puedo parar este tren y mira, ya correr detrás del tren voy a tener que correr más rápido que Félix Sánchez. Entonces, yo creo que hay parte de eso y más allá de eso, obviamente, tú estás hablando que hay plantas que antes entraban temprano, porque tú sabes que el orden de entrada en función de tu nivel de costo, bueno, hay plantas que hoy en día están en la última fila y solamente pueden entrar si precisamente las primeras plantas que son más, que tienen costo más bajo, tienen algún problema porque está el mantenimiento, que siempre va a pasar. Yo creo que hay mucho de eso, pero tarde o temprano, yo creo que la gente va a querer entrar en los nuevos proyectos. Va a ser interesante chequear, no lo he hecho, los que participaron en la licitación allá en el norte de la isla, y no me sorprendería ver que lo mismo que dicen, mira, caramba, eso no me gusta, lo del gas natural. Yo creo que naturalmente, voy a decir, mira, es tan natural el tema del gas natural que naturalmente yo tengo que meterme en eso también. O sea, por naturaleza, o sea, tú no puedes remar contra la corriente, sino tú vas a ser el picapiedra del sector energético. Y el problema es que los picapiedras no van a tener contratos. Sí, entonces, la segunda, que es muy importante, y más ahora, cuando lamentablemente lo que hemos visto es que producto necesariamente, ¿no?, del pacto eléctrico que finalmente se firmó el año pasado, trimestralmente viene en ajuste de la tarifa eléctrica. Que independiente de lo que haya pasado con los precios de la electricidad, vamos a decir que se estaban previendo normalmente aumento quizás de 2 o 3% cada trimestre durante unos 20 trimestres, ¿verdad?, terminar de cerrar la brecha entre lo que entienden que debe ser la tarifa. ¿Verdad? Lamentablemente hubo el tema de la guerra de Ucrania, donde ahí que estamos observando que si bien los aumentos del precio del petróleo han sido descomunal, porque aumenta un 90%, ha sido peor el aumento en el gas natural, 150%, y mucho peor todavía en el caso del carbón, que prácticamente se incrementó un 300%. Entonces, probablemente en este año
no tengamos capacidad de ver cuál es el beneficio, porque el impacto es tan demoledor de las cotizaciones en el mundo internacional, en la parte internacional, que inclusive, y yo no tengo ninguna información, pero normalmente el 1 de julio toca un nuevo incremento de la tarifa eléctrica, porque es cada trimestre. Y yo sospecharía de que se va a seguir de una u otra manera con un mecanismo de subsidio, como se hizo en abril. En abril hubo un aumento, pero el aumento fue la mitad de lo que tenía que haber sido. Y porque, mira, hacer un aumento, o sea, es impensable. Yo veo muy difícil económicamente y socialmente hablando Sí. que se refleje completamente. Lo mismo que para los combustibles. Entonces, que cuánto se puede soportar y todo eso. Por eso, mira, tú vas a tener el beneficio cuando las cosas se vuelvan eventualmente a la normalidad, que no va a ser este año. Ahora, eso es un asunto estructural, este tema de la conversión a gas natural. Esto sí es duradero. Esto no lo vamos a perder. Lo que sí no es duradero, que es excepcional, la situación de hoy de los precios de los combustibles. Ahora, por ser excepcional y bien real, eso no nos va a permitir mostrar este beneficio en lo inmediato en la tarifa, sino lo único que se pudiese mostrar, pero mira, es como tratar de darle consuelo a alguien que tú dices, mira, no te corté los dos brazos, te corté uno solo, tú debes estar contento. Es que los aumentos serían aún más importantes de no tener esta conversión a gas natural. Correcto. Pero eso lo vamos a ver en los próximos Por trimestres. eso yo he dicho que la ciudadanía recibe la estabilidad del sistema precisamente en cuanto a la generación eléctrica, Mira. el beneficio más inmediato, y lo otro es en el mercado cambiario también, porque en lugar de traer esos combustibles fósiles a la volatilidad más inestable, obviamente, en subir y bajar, que sí tienen los combustibles fósiles de naturaleza líquida, obviamente que ahí hay un beneficio indirecto para la población. Mira, ahí sí, efectivamente, hay, vamos a decir, hay dos beneficios. Primero, la seguridad de la disponibilidad de la electricidad. Y es muy importante porque cuando vemos el resultado del 2021, hubo un crecimiento de un 7% de la generación eléctrica, que acompañó el rebote de la economía dominicana. El rebote de la economía dominicana el año pasado, 12.7%, no hubiese sido posible de no contar con esta energía adicional. Lo que sí es muy importante es que fue el año pasado cuando se produce el gran cambio con el gas natural. El año pasado la generación a gas natural creció un 53%. O sea que no solamente permitió garantizar el incremento de la demanda, sino que también, una vez satisfecha esta demanda adicional, permitió entonces reducir una generación a fuel oil en el momento cuando los precios se dispararon, y eso ayuda, que es el segundo punto, donde tiene toda la razón, y él lo está moviendo todavía este año, es que esta conversión ayuda a quitar un poco de presión sobre la balanza de pago. Ahora, porque entonces se reduce, en parte se va a reducir la factura petrolera, que este año, señores, para que entendamos bien la situación, la factura petrolera probablemente termine en torno a los 7.000 millones de dólares. Henry, Después de estar en 4.000 millones, pero 4.200 vamos a ver algo. en el 2021. Si tú te vas a los países, a los principales países del planeta ahora mismo, los países grandes, hay Sí. un las primeras debate, economías. las primeras economías Sí. del planeta, y evidentemente si eso es un tema de agenda para ellos, debe ser un tema de agenda para todo el mundo. Uno de los principales temas hoy de discusión en esas primeras economías del mundo es precisamente el debate de si acelerar el cambio de matriz energética hacia energías renovables, o en este caso combustibles alternos, que impliquen una dependencia menor de los combustibles fósiles. O sea, hay un debate planteado de si acelerar ese ritmo de movernos a energías renovables o que sean más económicas como el gas natural, o si mantenemos el ritmo actual. Y eso también se ha acelerado por el tema del conflicto de Rusia y Ucrania y el manejo
político que se le ha dado al petróleo y al gas por parte de Rusia con el resto de Europa. Entonces yo pregunto, si este es un tema de primera línea para los países que encabezan la economía global, ¿por qué nosotros como país no podemos ser por primera vez preventivos, proactivos? ¿Por qué nosotros tenemos que esperar que en la región hay ejemplos de sobra? Costa Rica, Colombia, Brasil y otros países. O sea, ¿por qué no podemos continuar teniendo esa visión preventiva de movernos? Nosotros todos los fines de semana estamos... ¿Cuánto tiene que buscar el gobierno para congelar los combustibles? Todos los fines de semana. Bueno, esta semana estamos en 1.800 millones Entonces, de pesos que puede haber... Puede haber una discusión, pues muy fácil tenerla. O sea, de nuevo, o sea, hay que tratar de ser realista, ¿no? En un mundo ideal que dista mucho de ser el mundo en el cual estamos viviendo, ¿verdad? Y mucho menos con esos precios del petróleo, que hoy sigue amaneciendo arriba de $120 Sí. el barril, que inclusive estudios que han salido la semana pasada hablan de a partir de qué nivel se produce lo que se llama la destrucción de demanda, o sea, el punto a partir del cual la gente empieza a decir, bueno, yo a este precio yo no voy a salir con el vehículo. Hablan de $140. wow. Si llegó ahí, la gente Entienden ya no va que a ya poder. empieza a bajar la demanda. Quizás con toda la subida de tasa de interés, mañana miércoles en Estados Unidos la Reserva Federal va a tomar una decisión importante de un fuerte incremento de la tasa de interés. Todo eso va a hacer que naturalmente el crecimiento se frene un poquito, entonces puede ser que se ralentice por lo menos el ritmo de crecimiento también en los Estados Unidos. Entonces, esta transición que ya se logró en la parte de la generación eléctrica, ya yo creo que ya es un logro definitivo y un gran logro que todos deberíamos de celebrar. O sea, ahora hay que movernos a otras matrices. Tenemos que plantear, entonces, lo que vamos a hacer con... Déjame terminar ahí con el tema transporte. El tema del transporte está muy bonito. Ahora plantea retos también para el Estado. Es que no nos olvidemos de que al igual que en la mayoría de los países, la gasolina que mueve el transporte es uno de los principales proveedores de recaudaciones para el Estado. Claro. Entonces, propiciar un cambio en la matriz energética en el lado del transporte te obliga a hacerlo como dentro, o sea, parte de una reforma más amplia que pasa por la parte fiscal. Pero, Henry, porque tú estás hablando de unos más de 80 mil Pero, millones de Henry, pesos. Te entiendo. O sea, así como Estado, tu principal fuente de ingreso diaria, activa, es el alto costo de los impositivos de los combustibles tradicionales. Uno de cada 10 pesos más o Uno de menos. cada 10 pesos. Ahora, está bien, tú vas a recibir una merma por el concepto del cambio de matriz, pero también vas a tener un impacto fortísimo en la cantidad de dólares que tienes que buscar para comprar la factura petrolera. No, puede ser correcto del punto de vista de la balanza de pago. Ahora, tú tendrás que buscar forma, ¿verdad? Que si mañana cambiamos los vehículos de gasolina Por ejemplo, por vehículos eléctricos, los del Estado. habrá de inventarse una forma de que algún impuesto se esté cobrando a eso. Porque además de esto, fíjate que es cierto, altamente contaminante el vehículo de petróleo. Ahora, hay unos retos también de medio ambiente con los vehículos eléctricos por el lado de las baterías. Entonces, pero ahora, independientemente de este tema de medio ambiente, que por supuesto, entendemos altamente positivo lograr esta transición también en el transporte, sí plantea un reto de fiscalidad para el Estado que tendría que ver de qué manera compensar uno de cada 10 pesos que está recibiendo o buscarlo a través de otros impuestos, que es muy fácil aquí venir a decir esto, y otra cosa es ver, mira, a quién le vamos a clavar un peso de 10, ¿no? Yo tengo una preguntita, porque usted cuando estaba poniendo el ejemplo de los Estados Unidos, usted hablaba de la ralentización de la economía. Entonces, en este proceso de cambio, ¿puede haber una contracción de la economía que devenga tal vez en una crisis? Bueno, mira, eso va a depender un poco de la intensidad con la cual Estados Unidos va a estar aumentando la tasa de interés.
La mayoría del... Yo la quería sí. aterrizar a la República No, no, Dominicana. Así no, no, hay una- ¿por qué es importante? Porque mira, se entiende que por cada punto que se ralentiza el crecimiento de la economía de los Estados Unidos, la economía dominicana se ralentiza 1.6, 1.7. En otras palabras, 2 puntos menos en la economía de Estados Unidos, 3.5 menos en la economía de la República Dominicana. De cierto modo, las autoridades han reconocido esta desaceleración, como tú dijiste, ¿no? O esta ralentización del ritmo de crecimiento. En el presupuesto 2022, que todavía es el presupuesto vigente, se había aprobado con un crecimiento de un 5.5%. Ya este marco que publicaron ayer habla de un 5%, al igual que el marco de marzo. En función de que cuánto va a subir la tasa de interés y qué va a pasar con el mecanismo de subsidio en el segundo semestre. ¿Será posible mantener un subsidio de 1.800 millones de pesos semanal? Yo no sé. Nuevamente, muy fácil para nosotros aquí estar escuchando, sí, mira, debemos de focalizar. Obviamente hay que focalizar. Ahora, focalizar significa que, mira, hoy en día entendamos bien cuál es la situación, que es un poco lo vicioso, ¿no? Del subsidio, que uno se acostumbra, uno crea una adicción. Claro, una dependencia. Una adicción al subsidio. Es que hoy en día, si bien en el caso del GLP estamos hablando de 10 pesos apenas la diferencia, en los demás combustibles subsidiados, gasolina y gasoil, estamos hablando de más de 90 pesos. Entonces, mira, eso no es fácil solucionarlo. Yo tengo 2 horas por hacer una pregunta. Es verdad. Yo levanto la mano 100 veces y ustedes télenle ahí y no me dan a hablar. Déjenlo hablar, Manuel. No, pues no hay problema, ciérrenla, no hay problema. No hay problema, ya cierren la entrevista, no hay problema. Mire, Pregunta. entonces, profesor, Henry, Necesitaríamos 2 programas. tenemos que difícil. agradecerle, ¿verdad?, por el tiempo, por los planteamientos tan interesantes con relación a este tema. Y nada, ojalá que sea un tema de debate en la agenda nacional, ese cambio de matriz y en el transporte también, como se ha hecho en el sector eléctrico, porque al final, si beneficia el medio ambiente, si beneficia la economía del país, si beneficia el impacto que va a tener el usuario de la tarifa eléctrica, que debe tener un impacto, porque si te cuesta menos generar, tú no me puedes seguir vendiendo energía cara. Entonces, qué bueno que estas cosas estén ocurriendo y ojalá sean tema de agenda. Y que más allá del impacto en el sector eléctrico, yo creo que es el mejor ejemplo de que en la República Dominicana es posible cambiar para las cosas mejores. Bueno. Inclusive en el sector que es tan difícil como el sector eléctrico, quizás será el sector más difícil para lograr una transformación, y eso se ha logrado. Mire, usemos esto para todos los demás sectores donde tenemos retos pendientes para ver que si es posible cambiar, es deseable y si tenemos la capacidad para hacerlo. Gracias, Henry Ebrán, economista, por haber estado con nosotros en este rumbo de la mañana. Vamos al contacto y regresamos.